En las montañas de Asturias, España, existe un paraje conocido como el Valle del Olvido, un sitio envuelto en leyendas y misterio. Se decía que en la época medieval, el valle fue un refugio de aquellos que practicaban artes prohibidas, exiliados de la sociedad. En el corazón del valle, escondida tras árboles y maleza, se alzaba una casona de piedra, cubierta de enredaderas y casi invisible para quien no la buscara. Con el paso del tiempo, el lugar fue abandonado, pero nunca perdió su fama como sitio de fenómenos paranormales. Nadie que había entrado en esa casa salió sin contar historias de pesadillas y sombras acechantes. La historia comienza cuando Marta, Álvaro y Juan decidieron investigar el Valle del Olvido para su proyecto de universidad sobre leyendas locales. Marta, una apasionada de lo paranormal, había estado fascinada con las historias del lugar y convenció a sus dos mejores amigos de pasar un fin de semana allí. Será emocionante, una verdadera aventura, prometió Marta. Aunque Álvaro y Juan no compartían su entusiasmo, aceptaron acompañarla. Llegaron al valle un sábado por la mañana. La niebla se cernía sobre el lugar y el frío les calaba los huesos a pesar de estar bien abrigados. Siguiendo un sendero apenas visible, caminaron durante horas hasta encontrar la casa. Es, incluso peor de lo que imaginaba, murmuró Álvaro, observando la casona. Las ventanas estaban rotas, y la madera de la puerta estaba podrida. Sin embargo, sentían que algo los observaba desde dentro, como si la casa misma tuviera ojos. Entraron, encendiendo sus linternas para iluminar el oscuro interior. Los muros estaban cubiertos de moho, y el aire estaba impregnado de un olor fétido que les revolvía el estómago. Mientras recorrían el lugar, cada paso parecía resonar en el eco de un silencio inquietante. El hall principal tenía una escalera que llevaba al segundo piso. Decidieron explorar primero la planta baja, donde encontraron una serie de habitaciones llenas de muebles antiguos y cubiertos de polvo. En una de ellas, Marta se detuvo frente a un espejo roto. La superficie estaba opaca, pero pudo distinguir algo extraño en su reflejo. Su imagen parecía distorsionada, como si una sombra estuviera abrazándola por detrás. ¿Vieron eso?, preguntó, sin apartar los ojos del espejo. Álvaro y Juan se acercaron, pero no vieron nada inusual. No, Marta, no hay nada, será tu imaginación, respondió Juan, intentando sonar relajado, aunque él también comenzaba a sentir una inquietud extraña. Decidieron seguir explorando, pero la incomodidad aumentaba. Los pasillos se sentían cada vez más estrechos, y la sensación de ser observados se hacía más intensa. En una de las habitaciones encontraron un viejo diario, encuadernado en cuero, sobre una mesa polvorienta. Marta lo abrió, y sus páginas, llenas de una caligrafía antigua y nerviosa, relataban fragmentos de la vida de alguien que había habitado la casa. Septiembre de 1875, no puedo dormir, las voces en la oscuridad susurran mi nombre. Me dicen que jamás me iré de aquí, que me quedaré para siempre en el olvido. Los tres intercambiaron miradas de inquietud. La noche comenzaba a caer, y, aunque la idea de acampar fuera de la casa les parecía tentadora, no querían exponerse al frío y la oscuridad del bosque. Esa noche decidieron quedarse en una de las habitaciones de la planta baja. Encendieron una fogata improvisada y se sentaron alrededor de ella para mantener el calor. La casa estaba en silencio absoluto, tanto que podían escuchar el sonido de sus propias respiraciones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban tan solos como creían. Pasada la medianoche, comenzaron a escuchar pasos en el piso superior. Al principio, pensaron que era alguna vieja viga que crujía, pero los pasos se intensificaron y sonaban como si alguien caminara de un lado a otro. Se miraron, tensos y asustados, y Álvaro propuso ir a investigar. No me gusta esto, pero quizás alguien más entró aquí, dijo, tomando una linterna y subiendo las escaleras junto a sus amigos. En el segundo piso, el ambiente era aún más opresivo. El aire era helado y parecía que un peso invisible presionaba sus hombros. Al fondo del pasillo, distinguieron una figura en penumbras. Parecía la silueta de una mujer, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. El corazón de Marta comenzó a latir violentamente. Hola, llamó Juan, aunque su voz apenas fue un susurro tembloroso. La figura se desvaneció ante sus ojos, disolviéndose en una sombra que se esfumó en el aire.
De repente, sintieron una ráfaga de aire frío y las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron. En la oscuridad total, escucharon una risa suave, burlona, y luego susurros ininteligibles. Marta sintió que algo le tocaba el brazo, y cuando encendió de nuevo su linterna, se dio cuenta de que estaba sola en el pasillo. Llamó a Álvaro y a Juan, pero no recibió respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Trató de volver al primer piso, pero parecía que los pasillos se extendían interminablemente y cada puerta que abría la llevaba a una habitación diferente, como si la casa estuviera cambiando su estructura para confundirla. Mientras tanto, Álvaro y Juan también estaban perdidos en la oscuridad, cada uno en una parte distinta de la casa. La sombra de la mujer aparecía y desaparecía, acercándose cada vez más, y ambos escuchaban susurros en sus oídos. Álvaro comenzó a sentir que su mente se quebraba. Cada vez que intentaba recordar la salida, un dolor punzante le atravesaba la cabeza. Debemos salir, se repetía en voz baja, como un mantra. En una de las habitaciones, Marta encontró el diario que habían leído antes, pero esta vez estaba abierto en una página que no recordaba. Octubre de 1875, he perdido la cuenta de los días. Ellos se acercan más cada noche, esperando que me rinda. No hay escapatoria. Soy parte de la casa. No hay más olvido, solo el vacío eterno. Sintió que algo la miraba desde la esquina de la habitación y al levantar la vista, vio la sombra de la mujer parada frente a ella. Sus ojos eran vacíos, dos cuencas negras que parecían absorber toda la luz de la habitación. Marta gritó, y en un intento desesperado por huir, salió corriendo de la habitación, sin notar que la figura la seguía. Juan, mientras tanto, había llegado al sótano. La oscuridad allí era tan densa que apenas podía ver a un palmo de su rostro. Un olor nauseabundo lo envolvía, y sentía el suelo húmedo y resbaladizo bajo sus pies. Al apuntar su linterna, vio algo que lo dejó paralizado. En las paredes había docenas de nombres escritos con sangre seca, nombres que parecían haber sido grabados con uñas o cuchillos. En una de las paredes, reconoció los nombres de sus amigos y, horrorizado, también el suyo. Sintió como la piel se le helaba mientras oía pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes, más insistentes. No hay escapatoria, Juan. No hay salida. Finalmente, en un último impulso de cordura, los tres se reencontraron en el hall principal. Estaban pálidos, con los ojos desencajados y temblando, pero sabían que debían salir antes de que fuera demasiado tarde. Corrieron hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe ante sus narices. La sombra de la mujer estaba de pie en medio del pasillo, bloqueando la salida. Desesperados, intentaron abrir ventanas, forzar puertas, pero cada intento los llevaba de vuelta a la misma sala. Era como si la casa fuera un laberinto sin fin, un círculo eterno del cual no podrían escapar. De pronto, Marta recordó el diario. Tal vez habría una pista en las últimas páginas. Corrieron hacia la habitación donde lo encontraron y al abrir la última página, leyeron, diciembre 1875, solo aquellos que aceptan el olvido pueden irse. Solo aquellos que renuncian a todo podrán escapar. Los tres se miraron, comprendiendo lo que debían hacer. En silencio, comenzaron a murmurar palabras de despedida, renunciando a sus recuerdos, a sus vidas, a todo lo que los ataba al mundo exterior. La figura comenzó a retroceder, y la puerta principal se abrió. Salieron de la casa, jadeantes y en silencio, sintiendo cómo la niebla les envolvía una vez más. Habían logrado escapar, pero al mirar sus rostros, sabían que algo en ellos había cambiado. Algo de ellos se había quedado atrás, en aquella casa maldita. El valle se había cobrado un precio, y aunque salieron de la casa, el olvido del que hablaba el diario era literal. Al llegar a la ciudad, ya no recordaban por qué habían ido a aquel lugar, ni siquiera sus nombres. Estaban perdidos en un vacío de memoria, como si hubieran sido vaciados por dentro. Desde aquel día, eran apenas sombras de quienes alguna vez fueron, y en el Valle del Olvido, sus nombres aparecieron grabados junto a los de aquellos que nunca pudieron escapar. Era una noche de otoño cuando Alejandro, Clara y Raúl decidieron hacer una acampada en el bosque. Querían una noche de historias y risas antes de que el invierno llegara.
Tras caminar varios kilómetros, encontraron un claro perfecto donde montar su tienda y encender una fogata. Las llamas titilaban mientras Clara comenzó a contar una historia sobre la casa abandonada en lo profundo del bosque. Dicen que nadie que ha entrado en esa casa ha regresado igual. Algunos desaparecieron, otros, simplemente enloquecieron, susurró Clara mientras miraba hacia el denso bosque oscuro. Raúl se rió, tratando de parecer valiente. Vamos, esos son solo cuentos para asustar a los turistas. Pero Alejandro no estaba tan convencido. Sabía que el bosque tenía su propia atmósfera, algo inquietante que le hacía sentir observado. Esa misma noche, después de cenar, Raúl lanzó un reto: explorar la casa abandonada. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo Raúl mirando a Alejandro, que parecía incómodo. Claro que quiero, respondió Alejandro sin demasiada convicción, no queriendo parecer cobarde frente a sus amigos. Con linternas en mano, el grupo se adentró en el bosque. Cada paso los hacía sentir más nerviosos, pues los árboles parecían estrecharse y las sombras cobraban formas extrañas. Finalmente, llegaron a la casa. Era una construcción antigua y destartalada, con ventanas rotas y una puerta apenas colgando de sus bisagras. La madera de las paredes estaba podrida y llena de moho, y un olor a humedad les golpeó apenas pusieron un pie en el porche. ¿Listos?, preguntó Raúl con una sonrisa nerviosa antes de abrir la puerta. El crujido fue ensordecedor, rompiendo el silencio de la noche. Al entrar, se encontraron en una sala polvorienta, llena de muebles cubiertos con sábanas rotas. Parecía que nadie había estado allí en décadas, pero el aire estaba impregnado de una extraña sensación de presencia. Esto me da mala espina, murmuró Alejandro mientras avanzaban. Mientras exploraban la casa, encontraron una escalera que llevaba al sótano. Clara encendió su linterna y señaló hacia abajo. ¿Nos atrevemos? Sin mucho más que hacer en la casa, comenzaron a bajar. La humedad y el frío aumentaban con cada escalón. El sótano era enorme, y la luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes. Sin embargo, algo parecía moverse en las sombras, y Alejandro sintió que sus pies se congelaban en el lugar. De repente, Raúl gritó. Algo frío le había rozado el brazo. Miró hacia atrás, pero no había nada ni nadie. El miedo comenzó a infiltrarse en cada uno de ellos. Esto no es normal, dijo Clara, con voz temblorosa. Justo en ese momento, una risa suave y burlona resonó en el sótano, un eco que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Sin pensarlo dos veces, el grupo comenzó a retroceder, pero la puerta del sótano se cerró de golpe. Raúl intentó abrirla, pero no se movía. Estaban atrapados. La risa se transformó en murmullos. Palabras incomprensibles se susurraban desde las sombras y la luz de sus linternas comenzaba a parpadear. Alejandro sintió que algo lo agarraba por la pierna y tiraba de él hacia las profundidades del sótano. Sus amigos intentaron detenerlo, pero una fuerza invisible los empujaba hacia atrás. No, no pueden irse, susurró una voz en el aire. Las linternas se apagaron completamente, dejándolos en una oscuridad absoluta. Alejandro gritaba pidiendo ayuda, pero sus voces parecían perderse en la nada. En medio del pánico, Clara consiguió encender su linterna de nuevo y apuntó hacia el suelo. No había rastro de Alejandro, solo una mancha oscura donde él había estado. Raúl, desesperado, comenzó a golpear la puerta, rogando que se abriera. Finalmente, la puerta cedió, y ambos salieron corriendo, abandonando la casa y dejando atrás los gritos de Alejandro que se desvanecían en el eco del sótano. Días después, la policía inició la búsqueda de Alejandro, pero nunca lo encontraron. Raúl y Clara trataron de contar lo que había ocurrido, pero nadie les creyó. La historia de la casa se sumó a las leyendas locales, y ellos quedaron marcados para siempre, atormentados por los recuerdos de esa noche. Y cada vez que volvía el otoño, Clara escuchaba un susurro en el viento que le decía: no pueden irse, aún.